¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hacer un nuevo ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer se encuentra en la página 14 del PDF que les mandé. ¿Sí? Por cierto, les comento que cuando menciono el número de la página es el número del PDF. ¿Ok? Me refiero a este número. Y no me refiero al número que aparece aquí abajo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ejercicio se encuentra en la página 14. El ejemplo dice lo siguiente. Supongamos que en una pequeña empresa constructora, un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente forma. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16 pesos por hora. Si paga más de 40 horas, se le pagará 16 pesos por cada una de las primeras 40 horas y 20 pesos por cada hora extra. Por poner un ejemplo, si la persona trabaja 50 horas a la semana, las primeras 40 horas se pagarían a 16 pesos y las 10 restantes, por ser horas extras, se pagarían a 20 pesos. ¿Ok? Nos dice, primero se va a construir una clase. Recuerden que aquí una palabra clave es clase. Lo voy a subrayar. Se llamará salario. Este es el nombre que va a tener la clase que se va a agregar. Que contenga un método. Voy a subrayar esta otra palabra clave. ¿Sí? Que en la siguiente tarea, para la siguiente semana, van ustedes en su libreta a escribir el resumen de cada una de estas palabras, que es una clase, que es un método, ¿ok? Pero vamos a continuar para no tomar más tiempo de este video. Llamada calcula trabajo, ¿ok? Voy a subrayar también esta palabra y la voy a asociar para que entiendan ustedes. Voy a cambiar de color. La clase se va a llamar salario. El método se va a llamar calcula trabajo. No nos confundamos. Del tipo double. Ya aprendimos que double es una variable del tipo numérico con decimales, ¿ok? Y que se acepte como parámetro de entrada el número de horas trabajadas y retorne el salario semanal del trabajador. Posteriormente, en la clase principal, que es la que se abre por defecto, voy a volver a subrayar esta frase, clase principal. La clase principal, vuelvo a repetir, es la que se crea en automático. Muy bien. Se crea una instancia, ya dijimos que es una instancia, como un objeto a la clase salario. Entonces significa que la clase salario la vamos a convertir en un objeto mediante una instancia. ¿En dónde vamos a realizar esta instancia? En la clase principal. Ahorita que hagamos la práctica, espero que quede más claro por si algo de lo que acabo de decir no se entiende. Para imprimir el resultado. Muy bien. El primer código que nos aparece es en Java, pero nosotros no estamos manejando Java, estamos manejando el lenguaje de programación C#. Entonces vamos a ir a la página, vamos a ver, aquí está. En la página 15, ¿sí? Que corresponde al 34 del libro, pero es la 15 del PDF, empieza el código en C#, ¿ok? Que es el lenguaje que nosotros estamos utilizando. Y el primer código que nos muestra es el de la clase salario. Este código, tal cual está aquí, así lo vamos a tener nosotros en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces procedo a abrir Visual Studio, archivo, nuevo, proyecto, ¿sí? Reviso que el lenguaje que esté seleccionado sea Visual C#. Y en esta ocasión, chicos, si bien el libro nos da el código para hacerse en consola, que es esta que tenemos aquí, vamos a saltarnos esta parte para irnos directamente a Windows Forms. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera, dado que tenemos clases en línea y no clases presenciales, tenemos muy poco tiempo. Realmente, a diferencia de horas clase, que sí nos vemos las 8 horas y trabajamos las 8 horas, en clases en línea no es así. Entonces, para redimir tiempo y para que ustedes aprendan más respecto a los eventos, vamos a irnos directamente a Windows Forms.
lo que significa que la primera clase, por ejemplo, en este ejercicio que es salario, la vamos a copiar tal cual está en el libro. Pero la clase el código de la clase principal va a tener cambios porque la vamos a adaptar a los elementos visuales como pasó en el video pasado. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar aplicación de Windows Form y en nombre le voy a llamar salario form. ¿Ok? Para que yo sepa que es el ejercicio de salario y que va a estar hecho en Windows Form y no en consola. Muy bien, le voy a dar en aceptar. Y dado que algunos de ustedes me comentan que no se ve muy bien, ahorita el código lo voy a hacer un poco más grande para que puedan visualizar, porque un solo carácter puede hacer la diferencia en un error, y ya lo hemos visto en el video pasado. ¿Ok? Bueno, en este caso, el ejercicio nos dice que la persona necesita saber su salario, y el único dato que necesitamos es saber cuántas horas trabajó. Todo lo demás lo vamos a hacer nosotros a través del código. Vuelvo a repetir, de la persona, del usuario final, el único dato que necesitamos es la cantidad de horas que trabajó. Entonces, para esto puede haber más de una forma de cómo solucionarlo, pero a mí se me ocurre, si ustedes encuentran otra manera, adelante, poner un label. ¿Sí? Voy a modificar su propiedad de text. Recuerden que aquí en el panel derecho está propiedades y está eventos. Ahorita vamos a ir a la parte de eventos. Aquí en propiedades modifico su propiedad de text y le voy a poner o le voy a indicar que me dé sus horas trabajadas. ¿Ok? Horas trabajadas. Y le voy a pedir que en un text box, recuerden que está en orden alfabético, text box, le voy a pedir o voy a hacer que la persona introduzca la cantidad de horas que trabajó. Y es todo lo que necesitamos de la persona. Vamos entonces a agregar un botón que cuando la persona la presione este botón, por medio del código que la persona no va a ver, pero vamos a poner nosotros, se van a hacer todas estas operaciones que comentamos. ¿Qué operaciones? La de las primeras 40 horas a 16 pesos y el resto en 20 pesos, ¿ok? Entonces voy a agregar un button, recuerden que está en inglés, button, y lo voy a crear aquí. En la propiedad de text le voy a poner lo siguiente. Perdón. En la propiedad de text voy a poner lo siguiente. Calcular salario. ¿Ok? Y entonces el botón ya nos dice en el texto calcular salario. ¿Sí? Muy bien. Pero una vez que el salario se ha calculado, necesitamos mostrarlo en algún lado. Y en este ejemplo, a diferencia del ejercicio del video anterior, voy a mostrarlo en un text box. Recuerden que en el ejercicio anterior lo mostré en un label, pero en este caso lo quiero mostrar en un text box. ¿Sí? Muy bien. Aquí voy a modificar una propiedad de este text box. ¿Qué propiedad va a ser? Voy a modificar la propiedad de enable. ¿Sí? Lo voy a hacer en grande para que lo puedan ustedes ver bien. Enable, como aquí mismo nos lo dice, indica si el control está habilitado. ¿Y a qué me refiero con esto? Así como está, voy a ejecutar mi programa. Sí, esto puede tardar un poco más, un poco menos, dependiendo de su computadora. Y si ustedes se dan cuenta, el usuario puede escribir en cualquiera de los dos text box. Si en este momento el usuario presiona el botón, no va a pasar absolutamente nada porque no hemos indicado qué va a pasar cuando el usuario presione este botón. ¿Ok? Entonces, por esa razón, no hace nada. Pero mi punto es que puedo escribir en ambos text box. En el segundo text box voy a modificar la propiedad que acabo de decir enable por false. Y van a ver ustedes cómo se ve. Voy a ejecutar mi programa nuevamente. Y ahora, si ustedes se dan cuenta,
El segundo text box sí se ve, ahí está, a diferencia de la propiedad, y lo voy a poner aquí. El video pasado modificamos la propiedad de visible y le podíamos poner false o true. En este caso estamos modificando la propiedad de enable, que de igual manera puede tener dos posibles valores, false o true. Obviamente, si está el valor de true significa que el text box va a estar habilitado y el usuario podrá escribir en él. En este caso, como le pusimos false, se sigue viendo, no desaparece como invisible, porque sí se sigue viendo, pero el usuario no puede escribir nada, ¿correcto? Entonces yo aquí voy a poder mostrar el resultado, el salario de la persona. ¿Ok? Muy bien, cierro el programa, lo termino. Y lo que yo voy a hacer a continuación es darle doble clic al botón. Y ojo aquí, en el video pasado nos fuimos a eventos, ubicamos el evento de clic y le dimos doble clic aquí. En este caso, lo que yo voy a hacer es darle doble clic al botón y el resultado será el mismo. Voy a hacerlo para que me entiendan ustedes. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, me aparece private, que vuelvo a repetir, esto de modificadores de acceso lo vamos a ver un poquito más adelante. Void, que significa que no me va a devolver ningún valor. Y el nombre del método, que en este caso es botón 1-clic. ¿Ok? Y no solo eso, si nos vamos a la parte de eventos, se van a ustedes a dar cuenta que me aparece que ya hay un método para el clic, que se llama botón 1-clic. ¿Ok? Entonces, cuando yo le di doble clic al botón, se creó el método en automático y lo asoció con clic. ¿Sí? Antes de yo empezar a escribir este código, voy a agregar la clase y voy a copiar o voy a transcribir el código que me aparece en el libro. Recuerden, clic derecho, agregar, y la última opción, clase. Recuerden que el PDF nos dice que la clase se debe de llamar salario, ¿ok? Para que no nos equivoquemos. En este caso, yo voy a poner, y lo voy a hacer en grande para que lo puedan ver ustedes, salario con la primera letra en mayúscula. Tengan mucho cuidado porque ya lo he dicho varias veces, el lenguaje de C# o del lenguaje de programación es muy quisquilloso y sí diferencia en mayúsculas y en minúsculas. Entonces, en este caso, salario lo estoy poniendo con S mayúscula para que cuando haga yo la instancia y la referencia a esta clase, no cometa yo errores, ¿sí? Y le doy en agregar. ¿Ok? Aquí yo tengo la clase salario que acabo de crear y voy a transcribir este código. Obviamente la parte de los using no lo voy a ocupar, me voy a ir directamente a el código de la clase salario, ¿sale? Entonces lo primero que tengo aquí es el método que dijimos que se va a crear, que se llama calcula salario. Recuerden que en el texto dice que íbamos a crear un método que se llama calcula salario, ¿sí? Entonces, yo me voy a guiar aquí de mi libro para no estar pasando al PDF, pero ustedes pueden consultar el PDF, perdón. Y voy a empezar a escribir. Public, double, y se llama calcula, guión bajo, salario. Y en este caso, vean que todas son minúsculas, no hay problema, quieren ustedes usar mayúsculas, pero más adelante, vuelvo a repetirlo, hay que tener cuidado. Calcula salario, el cual nos va a pedir un dato. ¿Cuál? ¿Cuál es el dato que dijimos que se va a necesitar para calcular el salario? Las horas trabajadas. Entonces, necesitamos la variable de horas. Ahora, ¿qué tipo de contenido va a tener la variable horas? Por ejemplo, 40 horas, 50 horas. Es un número entero, por eso es que es del tipo int. ¿Ok? Ahora pondré llaves de apertura y de cierre, enter en medio y queda de esta manera. ¿Por qué me está arrojando error? Una vez más, porque
Vamos a ver el texto que me aparece aquí. No todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. ¿Qué significa esto? Yo aquí especifiqué que este método me va a devolver una variable del tipo double y aún no he devuelto nada. Si yo cambiara la palabra double por void, que significa que no va a devolver nada, se quita el error. Pero en este caso sí necesito que me sea devuelto un dato que, pues bueno, va a ser el salario del trabajador. ¿Sí? Al método le vamos a pasar las horas que el usuario trabajó y el método a través de operaciones nos va a dar como resultado el salario que le corresponde a ese trabajador por la cantidad de horas que elaboró. Entonces, aquí adentro voy a declarar una variable que va a hacer referencia a las horas eh, horas extras, ¿sí? Por eso es HE en referencia a las horas extras, ¿ok? Y le voy a poner punto y coma. Tengan mucho cuidado con los puntos y coma. Vean ustedes que en los métodos, aquí, no hay punto y coma. Un método lleva llaves. La declaración de una variable sí lleva punto y coma, ¿ok? También voy a declarar una variable del tipo double para el salario, que en este caso es 0, más adelante va a cambiar este valor, ¿ok? El salario o sueldo base, ¿ok? Ahora, incluso voy a poner, ¿saben qué? Voy a poner el nombre completo para que ustedes sepan qué va a pasar aquí. Horas extra y en este caso su salario. Muy bien. Lo primero que yo voy a hacer es determinar si la persona trabajó más de 40 horas. Recuerden que las primeras 40 horas o hasta 40 horas se le va a pagar a 16 pesos. Y si trabajó más de 40 horas, esas horas extras se le van a pagar a 20 pesos. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar si la persona trabajó más o menos de 40 horas con un if? ¿Qué voy a comparar aquí en el if? Bueno, precisamente horas. Si es mayor a 40. Vean, voy a poner aquí una flecha. Este es el dato que le pasamos al método como argumento o que le vamos a pasar al método cuando lo invoquemos. ¿Sí? Cuando en la clase principal invoquemos este método, nos va a pedir este dato, se lo vamos a pasar y aquí es donde se utiliza. Estas horas son las que estamos utilizando en el if. Muy bien. Si es mayor a 40, significa que la persona trabajó horas extra. Vean lo que voy a hacer aquí. Voy a abrir llaves, enter en medio. Y vean que Visual Studio me organiza que las llaves del mismo nivel o que pertenecen ya sea al mismo método o en este caso a la misma sentencia que es if, lo va alineando, ¿sí? Para que nosotros podamos saber visualmente, determinar más rápido dónde empieza y dónde termina este código. Si, vuelvo a repetir, si la persona trabajó más de 40 horas, entonces significa que las horas extras, ¿sí? Vean aquí, es, aquí el que yo declaré, las horas extras va a ser igual a horas menos 40. ¿Qué estoy haciendo aquí? Atención. La persona, o mejor dicho, nosotros le vamos a pasar aquí el número de horas que la persona va a ingresar que trabajó. Supongamos que es 45. Supongamos que la persona pone que trabajó 45 horas. Compara. ¿Horas es mayor a 40? Es decir, ¿45 es mayor a 40? Sí. Entonces necesitamos saber cuántas horas extras son. Recuerden que horas es igual a 45. Ténganlo en mente como ejemplo. Horas extras va a ser igual a horas menos 40. 45 menos 40 igual a 5. Significa que la persona trabajó 5 horas extras. ¿Ok? Y entonces vamos a poder determinar el salario.
salario va a ser igual a horas extras por 20 pesos, recuerden que es lo que se le va a pagar, más las 40 horas base que trabajó, porque trabajó más de 40, por 16. Por jerarquía de operadores, recuerden que primero se ejecutan las multiplicaciones y después las sumas. Pero si a ustedes les es más fácil entenderlo haciéndolo de esta manera, adelante, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Las horas extras a 20 pesos y las primeras 40 horas a 16 pesos. Pero ¿qué pasa si la persona no trabajó más de 40 horas? Supongamos que el valor que le pasamos es 35. Entonces, en este caso, la operación es muy sencilla. Abrimos llave, cerramos llave, enter en medio. Tengan cuidado con las llaves, chicos. Vean, aquí está la llave de apertura y la llave de cierre del if. Aquí está la llave de apertura y de cierre del else. Y aquí está la llave de cierre del método. Y por último, la llave de cierre de la clase. Tengan mucho cuidado con esta situación para que no les genere conflicto. ¿Ok? Y aquí entonces, salario va a ser igual a las horas que haya trabajado la persona por 16. Punto y coma. Vuelvo a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. La persona trabajó 30 horas. Vamos a poner ese ejemplo, 30 horas. Es decir, el dato que le vamos a pasar aquí es 30. Declaramos la variable horas extra, declaramos la variable salario y hacemos comparación. Horas es mayor a 40, dijimos que era 30 en este ejemplo. 30 es mayor a 40, no. Entonces se va a else. El salario va a ser igual a horas, que es 30 por 16. ¿Ok? Y a ese va a ser el salario. Supongamos que la persona trabajó 60 horas. Entonces aquí le pasamos 60 horas. Vuelve a declarar la variable, declara salario y dice, y compara, pregunta. Si horas 60 es mayor a 40, sí, 60 es mayor a 40. Ah, perfecto. Horas extra entonces va a ser igual a horas 60 menos 40. 60 menos 40 es igual a 20, ¿correcto? Y ahora va a determinar el salario. Salario va a ser igual a horas extra, que son 20 por 20, es decir, 400 pesos, más las 40 horas base que trabajó la persona, que se le van a pagar a 16. Entonces la suma de estas dos multiplicaciones va a ser igual a el salario. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues precisamente devolver ese dato. Return salario, punto y coma. Y en el momento en el que yo ya pongo el return, se borra el error que hace un instante me aparecía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta este momento, incluso vamos a ver, voy a ejecutar el programa. Si yo presiono el botón, no pasa absolutamente nada porque en el código de este botón aún no pongo nada. Ya creé la clase, pero no he creado la instancia. ¿Ok? Entonces cierro el programa para que se termine la ejecución y me voy a mi clase form1 donde se creó el método botón 1-click. Y aquí en medio lo que yo voy a hacer es, número 1, crear la instancia. Ya sabemos, para crear una instancia, lo primero que voy a poner es el nombre de la clase. La clase se llama salario. Después, lo que yo voy a poner es cómo quiero que se llame mi objeto. En el ejercicio del video anterior se llamaba OBJ. En este caso le voy a llamar objeto. Después el signo de igual. La palabra reservada new, que es nuevo en inglés. Y una vez más, el nombre de la clase que es salario. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, punto y coma. ¿Sí? Ahora voy a declarar una variable que se llame horas, punto y coma. Y a horas le voy a asignar
lo que el usuario escriba en el text box 1. Me está marcando un error. Dice, no se puede convertir implícitamente system.windowsform.textbox. Por esa razón, tengo que especificar qué me interesa del textbox. Bueno, me interesa su propiedad de text, es decir, el texto que contenga. Ahora me aparece otro error y me dice, lo voy a hacer en grande, no se puede convertir implícitamente el tipo string porque textbox déjenme lo pongo aquí para que se vea bien, ahí está. Vean, textbox1.text me va a devolver un texto, un string, pero la variable horas, como lo estoy indicando aquí, es del tipo int. Por eso me dice, no se puede convertir directamente de texto a número. Y como lo dije en el video pasado y lo tienen ustedes en su libreta, para convertir de texto a número se utiliza el punto parse. Entonces sería in.parse, paréntesis de apertura, y antes del punto y coma, paréntesis de cierre. Y ya no me marca ningún error. Entonces, lo que está pasando aquí es que con textbox1.text obtengo el texto que está en el textbox 1. Con int.parse lo convierto de texto a int y entonces sí se lo puedo asignar a la variable horas. Y ya no me marca ningún error. ¿Correcto? Y lo que voy a hacer es mandar a llamar o invocar el método que creé que se llama calcula salario. ¿Estamos? ¿Cómo hago eso? Bueno, acabo de crear un objeto que se llama, pues precisamente, objeto. Aquí está. Punto calcula salario. Y vean que al yo poner paréntesis me va a indicar cuántos y de qué tipo variables me está pidiendo, cuántos argumentos me está pidiendo. En este caso, uno del tipo int. Entonces yo le voy a pasar horas. Punto y coma. ¿Ok? Recordemos ahora que el método calcula salario me va a devolver, ¿sí? Me va a devolver un valor del tipo double que está aquí, que es la variable salario. Entonces, si el método me va a devolver algo, eso que me va a devolver necesito asignarlo. Entonces, en este caso, voy a declarar la variable double, salario, es igual a objeto.calcula salario horas. ¿Qué está pasando aquí? Espero que me estén entendiendo. Si no, por favor, háganmelo saber en los comentarios o a través de un correo. Pero pongan atención a lo que está pasando aquí. Creé una instancia, ¿estamos de acuerdo? Es decir, déjenme escribirlo. La clase salario que yo creé, la convertí en un objeto. ¿Sí? Aquí está la instancia. Esta es la instancia, recuérdenlo. ¿Ok? Recuerden que la clase salario solamente tiene un método que se llama calcula salario y es el que necesito para, valga la redundancia, calcular el salario de la persona. ¿Sí? Declaré una variable que se llama horas y que es del tipo int. Y esta variable le voy a asignar lo que la persona escriba en textbox1.text. ¿Ok? La persona va a poner 1, 10, 40, 50 horas, lo que la persona haya trabajado, y lo vamos a convertir en int, es decir, en entero, para asignarlo a horas. Ahora necesito invocar el método calcula salario para que me dé el salario de la persona. Recordemos que el método calcula salario me dice, sí, lo voy a hacer, pero necesito que tú me pases un valor del tipo int, que son las horas que trabajó la persona. Ok, entonces al momento de invocarlo, le estoy pasando ese dato. Una observación aquí, y pongan atención. Cuando yo escribí el código del método,
especifico qué tipo de variable, y lo voy a marcar, especifico qué tipo de variable voy a necesitar. En este caso estoy diciendo int. Pongan atención que estoy en salario, en la clase salario. Ahí es donde yo creé el método. ¿Ok? Cuando yo invoco o hago uso del método que previamente ya creé, no tengo que decir que es del tipo int. Solo tengo que asegurarme que la variable que le voy a pasar es del tipo int. Vean que, ¿a qué me refiero? Vean que yo aquí no puse la palabra int, solo puse horas, pero la variable horas es del tipo int. Entonces estoy respetando lo que el método me pide. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Y entonces lo último que me falta, y de hecho voy a ejecutar mi programa así. Ok, vamos a ver si no nos marca ningún error. No, ningún error. Voy a poner, por ejemplo, que la persona trabajó 40 horas. Calcular salario. Y ustedes miran, profe, ¿por qué no aparece nada? Muy sencillo. Sí lo está haciendo. Está ejecutando, pero nos está faltando una cosa y es mostrar el resultado en este text box. Eso no lo he hecho. Entonces, cierro mi programa y por último lo que yo voy a hacer es que textbox 2 en su propiedad de text o de texto me imprima salario. Y una vez más me aparece un error. Punto y coma, perdón, punto y coma. Me aparece un error y ahora me dice, no se puede convertir el tipo double, porque recuerden que salario es una variable del tipo double, en string, porque textbox2.text es un texto, es un string. Entonces, como lo dije en el video pasado, recuerden, para convertir de número, eh, para convertir de texto a número es con el punto parse. Para convertir de número a texto es con punto toString. Paréntesis de apertura y de cierre. Vuelvo a repetirlo, lo dije en el video pasado, espero que lo hayan escrito en su libreta. Si voy a convertir una variable, un dato, del tipo texto a número, sea int, sea double, sea float, lo voy a hacer con punto parse. Aquí está. Lo voy a marcar con punto parse. En este caso, como lo convertía a int, es int.parse. Si lo fuera a convertir a double, sería double.parse. Y así. Ahora, si lo que yo quiero hacer es convertir una variable o un dato del tipo número a texto, es con punto toString. Y paréntesis de apertura y de cierre, vacío en medio, no lleva nada, y al final el punto y coma. Y ahora sí, ya no me marca ningún error. Vamos a probarlo. La persona trabajó 10 horas. Vamos a checar en nuestras mentes, de acuerdo al PDF. Recuerden, vamos a ver el texto del problema. Si la persona trabaja 40 horas o menos, a 16 pesos la hora. Más de 40 horas, las primeras 40 a 16 y las horas extras a 20. Entonces, en este caso, 10 horas es menor a 40. Significa que se le van a pagar a 16 pesos. El resultado debe ser, ¿correcto? 160. 40 horas. Pregunta, ¿40 horas es mayor a 40? No. Significa que se le van a seguir pagando a 16 pesos la hora. Para apoyarme, voy a abrir mi calculadora para corroborar que el dato que me va a dar mi programa sea equivalente al de la calculadora. 16 pesos por 40 horas. 640. Vamos a ver. Ahí está. Pero ¿qué pasa si la persona trabajó 41 horas? 41 es mayor a 40, sí. Y de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al problema, dice que si trabaja más de 40 horas, las primeras 40 se le pagan a 16 y cada hora extra a 20. Significa que
640 por las primeras 40 horas, más 20 pesos de la hora extra, me debe dar 600, voy a poner aquí, más 20 pesos, 660 pesos. Vamos a ver, ahí está. Es correcto. Por obviedad, si yo pongo 50, las primeras 40 horas a 16 pesos y las 10 horas restantes a 20 pesos. Significa que 640 más 100 pesos de las 10 horas extra, no, 200 pesos de las horas extra, me da como resultado 840. ¿Correcto, chicos? Entonces, en este ejercicio, solamente manejé o administré un evento. ¿Cuál? El evento de darle clic al botón. Nada más. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio pasado controlamos el evento de darle clic y también controlamos el evento de desplegar o de cambiar de la lista desplegable, escoger uno u otro elemento. Si recuerden que en el ejercicio pasado, si la persona escogía cuadrado o raíz, se ocultaban un label y un text box. En este caso, solamente fue con el botón. En ejercicios que vamos a hacer más adelante, vamos a ver qué otros eventos podemos manipular para hacer más interesante, más completo nuestro programa. ¿Sí? Aquí está entonces el código. Espero que se haya visto bien lo que escribí. Cualquier duda, chicos, háganmelo saber. ¿Ok? Antes de retirarme en el video, voy a mostrarles todo el código. ¿Sí? Lo voy a hacer. Voy a ocultar aquí para ver si... Ahí está. Le quité la parte de la chincheta para que se logre ver todo el código. Sí, vean, aquí está. Aquí empieza mi método. Aquí termina. Aquí empieza mi clase. Aquí termina. Este es mi código. Tengan cuidado con los puntos y coma. Tengan cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Y con, en este caso, los asteriscos. Aquí es un asterisco. ¿Sí? Esta es mi clase salario. Ahora les voy a mostrar el código de la clase principal. Este método lo creé dándole doble clic al botón, recuérdenlo. ¿Sí? No lo hice a mano, le di doble clic y en automático me lo creó. Y este es el código. ¿Sí? Cualquier duda, déjenmelo en los comentarios o mándenme un correo, un mensaje y trataré de contestar a la brevedad. Que les vaya muy bien, seguimos en contacto, en comunicación y nos vemos el próximo miércoles. Bye.